Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 174 y lo he titulado La Ley del Jardín. Pero antes de entrar en el tema, un poquito de seguimiento y feedback del episodio anterior. En la semana pasada estuve hablando de mi viaje a Laponia, al norte de Suecia, y Dani, del podcast El Diario de Haciendo el Sueco, comentaba que está lejos, que para coger en coche y desde la zona sur de Suecia, me da igual Estocolmo o donde vivo yo en Kalmar, que está más al sur, irse hasta el norte son muchas horas y efectivamente, si tú te quieres planear un viaje de donde estés al sur de Suecia a viajar simplemente al norte de Suecia, el tema de ir en el coche igual no es una buena idea. Por las horas de coche, los días que estás perdiendo. Yo me lo tuve que plantear, o mejor dicho, nos lo planteamos cuando hicimos la planificación, un viaje por Suecia, aunque nos llamó en primera instancia Laponia y Kiruna y las ciudades y la zona del norte de Suecia, vimos que son muchas horas. Además, en caso concreto de nuestra familia, el que conduzco soy yo, o sea, todas esas 71 horas y pico conduciendo y esos 5.200 kilómetros largos los he hecho yo, no nos hemos repartido entre mi mujer y yo. Y claro, es mucho. Realmente hay que pensarlo de otra manera. Cuando hicimos el viaje de hace mes y medio, 2 meses, cuando fuimos por Francia, Alemania y Francia sobre todo, nos gustó mucho, pero nos dimos cuenta que eran muchas horas del coche y habría días que eran muchas horas conduciendo, se nos hizo al final un poco pesado. Así que el planteamiento en esta ocasión para ir al norte de Suecia era otro. Era ir viendo máximo 3-4 horas de coche al día, máximo los días que nos tocaba viajar. Había otros días que nos parábamos en un sitio y nos quedábamos más tiempo. Pero cuando tocaba viajar era 3 horas, 3-4 horas, y era qué ciudad está de donde estábamos a la ciudad siguiente. Y en todo lo que hemos hecho ha sido un viaje por Suecia, aunque lo que estuve comentando la semana pasada fue más el norte, que fue lo que más nos impresionó, nos ha permitido ver todo Suecia, desde el norte hasta el sur, las ciudades más importantes, los parajes y las zonas y las costas que más nos han llamado la atención. Y hemos hecho excursiones y hemos visitado cosas no solo al norte, que es lo que expliqué la semana pasada, sino a lo largo de todo Suecia. Para eso, claro, hay que planificárselo más cuidadosamente. Sabes que vas a tardar varios días en llegar al norte. Y claro, tienes que tener días de vacaciones, no es, vale, venga, en 4 o 5 días me hago una escapada en coche. No es eso, hace falta por reunir varios días. Nosotros tuvimos casi 2 semanas de vacaciones entre unas cosas y otras. Así que sí, el planteamiento es diferente. De hecho, si planeamos de nuevo ir al norte, a Kiruna, pero solo al tema de ver auroras boreales, ya veremos si lo hacemos en coche, porque ya no vamos a volver a visitar las ciudades suecas desde el sur hasta el norte, sino ya vamos específicamente al norte pues a actividades de invierno y las auroras boreales. Igual nos lo planteamos de otra forma. No descarto que vayamos en coche, pero igual pues cogemos un avión, depende de los precios, o no sé cómo irían los trenes, ya lo miraré en su momento. Pero claro, el planteamiento de coger el coche es otro diferente. Y lo que hemos dicho, mira, no, más de 3-4 horas no, porque es mucha paliza. Entonces 3 horitas de coche, vamos a otra ciudad, vamos a otro sitio, a un lago, a una zona, a un parque natural, y entonces aprovechamos el resto del día. Y depende de los sitios donde vamos, pues estamos 1 o 2 o 3 noches en ese sitio y luego volvemos a coger el coche y otras 3-4 horas y más al norte. Ese ha sido el planteamiento que nos hemos hecho. Ya entrando en el tema de hoy, como decía, el título de este programa es La Ley del Jardín. Y estoy haciendo un símil, una metáfora, pero también una comparativa entre lo que es nuestro sistema de organización moral, nuestro conjunto de reglas morales, éticas y ontológicas y también legales, con lo que es llevar un jardín. Un castigo, cuando castigas o reprimes una conducta o una persona o un grupo de personas, yo lo comparo a podar las ramas de un árbol o cortar unas hierbas en un jardín. Cuando estás arreglando un árbol para que crezca adecuadamente o se adecue
al tamaño o a la posición, a la situación con otros árboles o con el resto del jardín. Unas ramas van bien como van y otras ramas están creciendo de forma inadecuada a tu plan previo y entonces cortas la rama. La rama no tiene la culpa de haber crecido por donde ha crecido, pero es necesario para tu jardín que esa rama no crezca. Entonces la podas y solo dejas las ramas que te interesan o que son las correctas. Y ese símil podemos hacerlo pues con otras plantas. Hay hierbas que crecen adecuadamente y otras hierbas que no crecen en el sitio que deben o son un tipo de hierbas que no deben crecer donde tú quieres que crezcan para el jardín que tienes planeado. Ni las hierbas ni esas ramas que tú estás recortando o podando tienen la culpa. Para mí, que no creo en el libre albedrío, como ya he comentado en programas anteriores, cuando una persona se convierte en delincuente o hace cosas que están mal, tanto penalizadas por la ley o incluso que no esté penalizado por la ley, pero son cosas ilícitas o moralmente reprobables, incluso aunque no sean ilegales, sea como sea, realmente hacer las cosas por algo. Y esas causas son las que explican ese comportamiento inadecuado, moralmente reprobable o delictivo. Centrándonos en los delitos, que igual es más fácil de entender. Los delitos están claramente relacionados con una serie de condicionantes. Una predisposición a la violencia aparece asociada en muchas ocasiones en entornos de pobreza, abuso de sustancias, alcoholismo, etc. En este contexto, al margen de que tú puedes decir, bueno, pues hay más o menos responsabilidad o la conducta está más o menos determinada o puedes tener una postura más o menos filosófica de creer o no creer en el libre albedrío, la verdad es que las conductas malvadas, delictivas, atentan contra la sociedad y la sociedad se tiene que proteger. Por lo tanto, no podemos permitir que esos individuos dañen a la sociedad y actuamos como el jardinero que poda las ramas que son inadecuadas. De hecho, aunque creas en el libre albedrío, todos tenemos que reconocer, a nada que seamos un poco objetivos, que algunos individuos lo tienen más fácil que otros para no delinquir y al revés. Una persona que no necesita delinquir o no se reúnen esas circunstancias para que ese delito, ese acto malvado, sea deseable o atractivo o viable o tu vía de escape a tu situación o interesante, todo eso que te predispone a delinquir, si no existe, al final es más fácil no cometer delitos. Entonces parece que no es justo. El justo creo que es una palabra muy central en el episodio de hoy. Pero lo entendemos que no sería justo que reciban castigo quien está más predispuesto a hacerlo. Parece, si lo pensamos bien, que no es justo que no reciban castigo personas que no cometen delitos, pero lo harían si las condiciones fueran las propicias para cometerlos. Sin hablar de delitos, pero tiene que ver con esto de merecer las cosas y que tratar con el mismo rasero a todo el mundo que no tiene la misma igualdad de oportunidades, pues no parece justo. Y me he acordado ahora de una anécdota, creo que ya lo he contado en el podcast, en el cual yo era pequeño, iba a EGB, y en un examen de ciencias, las ciencias se me daban bien, me saqué creo que notable, una cosa así, y la profesora me puso un aprobado muy raspado, a pesar de que yo tenía nota, llegaba notable para el sobresaliente casi. Pero la profesora se dio cuenta, y tenía razón, de que no me había esforzado nada, no había estudiado casi, porque se me daba bien, y como se me daba bien, no tenía que esforzarme ni estudiar. Y ella me decía, claro, es que tú sé que a nada que te esforzaras podías sacar sobresaliente, te has quedado en un notable y no te has esforzado para nada. Entonces me puso el suficiente raspado para hacerme darme cuenta. En ese momento me picó, bueno, era un chaval, era un niño pequeño. Pero bueno, me di cuenta de lo que quería decir y ya para la siguiente vez me esforcé más. O sea que tenía razón. Es justo que me hubiera bajado la nota. Claro, yo pensaba, qué injusticia. Porque claro, mi nota llegaba para notable y me puso un suficiente. Me bajó, digamos, 2 grados la nota. Pero bueno, en cierta manera tenía razón. Yo lo tenía mucho más fácil que otros compañeros y no es justo que, nada, no me esfuerzo para nada porque ya el notable ya lo tengo aprobado con solo ir a clase, con lo que se me queda de clase sin hacer ninguna tarea, sin estudiar nada, ya lo tenía todo hecho.
Pues esto es un poco igual. Por supuesto que las personas que lo tienen más fácil para cometer delitos y no lo cumplen tienen mucho más mérito que otras personas. Otras personas que no son delincuentes, pero su entorno y sus condiciones no le hacen tendente, no le hacen predisponer a cometer esos delitos, a cometer esos actos contra otras personas. Pero, y este es un poco el motivo central de este podcast, de este programa, no se trata de castigar por un sentido de justicia. De justicia en el sentido normal que estamos entendiendo todos. De merecerte una cosa, merecerte otra. Me temo que no es así en la realidad. Si lo pensamos bien, si somos objetivos, no es así. Se trata del bien de la mayoría. Y aquí estamos sacrificando o penalizando a una serie de personas que no es que se lo merecen porque son malvados. Pues mucha gente no malvada o que no ha cometido delitos sería malvada o cometería esos mismos actos si estuviera en esas circunstancias. Con lo cual, y en este caso, si realmente yo me planteo de que no creo en el libre albedrío, podríamos pensar que estamos sacrificando a personas inocentes con muchas comillas, porque para mí el concepto de responsabilidad de un delito, pues eso, hay que pensarlo muy mucho, teniendo en cuenta que lo que haces, lo haces por unas causas que en el fondo, en última instancia, no dependen de ti. En este caso, yo pienso que si estamos sacrificando a, no llames inocentes, pero estamos sacrificando a unas personas por el bien común. Este tipo de decisiones me recuerdan a los famosos dilemas del tranvía. Esos dilemas, esas preguntas del ejercicio teórico ese del tranvía, seguro que lo habéis leído o oído alguna vez, que va el tranvía, que puedes coger una vía u otra vía y si va por una vía va a atropellar a una persona o un grupo de personas y tú puedes cambiar el trayecto del tranvía y va por otra vía y entonces puede dañar a otra persona, a otro grupo de personas. Y hay muchos dilemas del tranvía y lo que hay en la vía A o en la vía B o en la vía C, a veces puedes poner 2 o 3 selecciones, pues cambian, ¿no? Y entonces, ¿qué elegirías? Siempre son intentar elegir el mal menor, pero siempre es muy difícil. Y es individual, pues unas personas dicen una cosa, otras personas dicen otra cosa. En el dilema del tranvía o cualquier grupo o tipo de dilemas parecidos del tranvía, entra en juego el concepto de acción o inacción, es decir, si tú estás haciendo la acción de cambiar voluntariamente el trayecto del tranvía, eres tú el que está diciendo, mientras que si lo dejas correr, pues si no te decides entre la opción A o la opción B, si no decides, como que no es tanto culpa tuya, ¿no? Desde un punto de vista utilitarista, eso no tiene ningún sentido, pero mucha gente lo piensa así. Es decir, la inacción es diferente que la acción. Y luego, a la hora de decidir las víctimas, la gente que va a morir atropellada por el tranvía, también entra en juego muchas cosas. Si la víctima es un niño o una persona muy mayor, y en vez de contar las vidas humanas todas iguales, pues estamos contando años de vida por vivir, por ejemplo. O también hay mucha gente que considera que los dos sexos no son exactamente iguales para a la hora de decidir. Mucha gente considera que los varones son más sacrificables que las mujeres. Pero si lo dejamos eso de lado, de acción, inacción, hombres, mujeres, personas más jóvenes, personas más mayores, si dejamos eso de lado, hay un gran consenso en casi todos los seres humanos, diría casi todas las culturas, que la opción a elegir es el matar el menor número de personas. Forma parte de los principios morales básicos de la naturaleza humana, independientemente de las culturas, por lo menos de raíz, es eso, es decir, el bien de la mayoría, el bien del mayor número de personas. Por lo tanto, este concepto de podar el árbol, de quitar las ramas inadecuadas, es la opción que necesita el grupo, la tribu, la sociedad para sobrevivir y prosperar. Así que tiene sentido evolutivo que hayamos ido desarrollando conductas para proteger a nuestro grupo, a nuestra tribu, podando esas ramas. Las conductas de personas aisladas que vayan en contra del grupo las tenemos que censurar, castigar, impedir de alguna manera. Claro, esta forma de castigo se opone a nuestra empatía natural. La empatía que tenemos con otros miembros de nuestro grupo, de nuestra tribu,
La solidaridad que tenemos, que también es innata y viene de nuestros genes, facilita la cooperación. Y los humanos, como otros muchos animales, necesitamos al grupo para sobrevivir. Sobrevivimos mejor en grupos y sobrevivimos mejor cuando nuestro grupo funciona bien y colabora entre nosotros. De ahí viene la empatía y la solidaridad. Es un valor humano, genérico, universal, está en nuestra naturaleza humana, que sí que vale decir que está en nuestros genes. Y eso equivale a decir que la evolución, la selección natural, ha ido favoreciendo esos rasgos, esa conducta. Claro, si tenemos esos sentimientos naturales de empatía y solidaridad con miembros de nuestra tribu, ¿cómo podemos castigar a esas ramas? ¿Cómo podemos podar esas ramas? Castigar a esas personas que tienen conductas inadecuadas o que no van bien al grupo. ¿Cómo podemos castigar a esas personas? Y hay que entender el concepto de castigo, porque hace miles de años eso significaba muchas veces asesinar. No había muchos medios de corrección, ni había cárceles, ni había medios para vigilar y monitorizar a esa persona para que no se siguiera comportando mal. Si una persona, un individuo, se había comportado mal, puedes entender que probablemente se sigan comportando mal. Y no puedes prescindir de otras personas para que le estén vigilando. Entonces, muchas veces castigar significaba acabar con esa persona, asesinarla. ¿Cómo vas a asesinar a otras personas que no cumplían las normas si tenemos ese sentimiento de empatía y solidaridad natural con otros seres humanos, por lo menos de nuestra misma tribu, de nuestro mismo grupo? Ahí hay una disonancia. Por una parte, la empatía que nos ha equipado la naturaleza humana, nuestra selección natural, forja lazos de colaboración y nos preocupamos del prójimo y intentamos ayudarnos los unos a los otros, porque eso es mejor para el grupo y eso nos permite sobrevivir mejor. ¿Cómo eso es compatible con castigar a una persona? Castigar, muchas veces, asesinar a esa persona. Hay una disonancia. Y esa disonancia la ha solucionado la selección natural dotándonos de un sentido innato que está en nuestros genes y todos los seres humanos tienen esa tendencia a la moral. Tenemos un sentido innato de moral. Está en nuestra naturaleza humana que viene de la selección natural. ¿Qué hace la moral? La moral nos permite entender una figura que es la víctima y por tanto cuando existe una víctima existe un agresor. Y ese agresor es el malvado frente al inocente. Y por tanto surge el concepto de culpa. Cuando alguien se considera culpable de una transgresión moral, entonces nuestro sentido moral es capaz de bloquear de forma muy eficaz nuestra empatía hacia esa persona y somos capaces de castigar, dañar y asesinar de forma premeditada, en consenso y a sangre fría. Así que vemos que tanto el altruismo y sus bases, ¿no?, que son la empatía, el identificarte con la otra persona, surge para los individuos, los seres humanos de nuestro grupo, de nuestra tribu, pero también la moral tiene su origen en la evolución. La moral para bloquear esa empatía que nos impediría podar esas ramas del jardín, nos impediría castigar a esas personas que no son positivas para el grupo. Al final vemos que todo rodea al grupo. El ser humano, como otros primates, como otros homínidos y como otros animales, no todos, por supuesto, pero muchos animales que son sociales, incluso ultrasociales, es una de sus estrategias ganadoras en esta carrera evolutiva. Funcionamos mejor en sociedad, sobrevivimos mejor en sociedad. Y para que esa sociedad se mantenga, porque además nosotros somos muy violentos y somos muy dominantes, y luego existe la competencia intrasexual y tienes que competir con otros miembros de tu grupo para conseguir prestigio y estás compitiendo con ellos para conseguir machos o hembras. Entonces, en ese ambiente de inmensa competencia, para que los grupos sean posibles, se tiene que desarrollar ese sentido de empatía entre los miembros del grupo. Pero a su vez, ese grupo se tiene que proteger de los miembros disidentes que perjudican al grupo. Pero no te puedes proteger de los miembros disidentes si tienes empatía. No les puedes castigar o asesinar.
con lo cual surge la moral para resolver ese problema evolutivo. Luego han surgido las leyes para poner de forma más objetiva nuestra necesidad o nuestra naturaleza moral y ética que tenemos en nuestra propia naturaleza humana. Pero las leyes no dejan de ser una evolución, una versión escrita y ya metida en el trasfondo cultural de una sociedad y de un momento concreto de lo que es nuestra tendencia. Y luego después, alrededor de la moral, como ya ha surgido esa figura que, ya digo, está en nuestra naturaleza humana de lo que es una víctima, un agresor y la culpa. Entonces surgen esos conceptos de justicia y de merecerse y de dejar de merecerse. Cuando un análisis objetivo, como el que hemos hecho al principio, si intentas impedir que cuando encuentras a alguien culpable de algo, pues se bloquea la empatía y dices, no, este es culpable, este se merece el castigo. Si intentas abstraer de todo eso, intentas pensar de forma racional, ves que no es muy justo castigar a personas que lo han tenido más difícil para ser buenas personas o que tienen un ambiente o un entorno o unas condiciones genéticas que te predisponen a cometer actos malvados. Y de la misma manera, otras personas nunca van a recibir castigo porque nunca van a cometer un acto delictivo porque no se han dado las circunstancias. Pero si se dieran las circunstancias, también lo cometerían. Si lo pensamos, no es muy justo. Pero nuestro concepto de justicia y de culpa y de moral pues viene condicionado genéticamente, pero no por justicia o por merecerse. Eso ya son construcciones posteriores para justificar de hacer lo que se necesita. Ya no se trata de merecer o no merecer, se trata de que como grupo necesitamos frenar a los individuos en las conductas que dañan al grupo. Nada más que eso. Y eso es un poco lo que te quería contar. Reflexiones sobre la moral, sobre la ley, sobre la justicia, pero desde el punto de vista pues un poco más biológico o científico o de la evolución natural. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.